Bienvenidos a un estudio más del libro de Apocalipsis, Tiatira, la iglesia corrupta. Apocalipsis 2 del 18 al 29, que dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y permítanos aplicar esta palabra en nuestra vida para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y mantener la pureza al enfrentar el pecado en medio de ella. En realidad, la misma primera instrucción que él dio a la iglesia fue sobre la confrontación del pecado. La práctica de la disciplina de la iglesia que Cristo instituyó para mantener la santidad de la iglesia tiene un doble propósito: llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta y purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. En cualquier caso, se mantiene la pureza de la iglesia. Luego del nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés, el Señor dejó constancia de su empeño de tener una iglesia pura al exterminar a Ananías y Zafira, como tenemos el relato en Hechos 5 del 1 al 11. El Concilio de Jerusalén ordenó a los creyentes que observaran estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Hechos 15, 28, 29. El mismo Pablo sacó a dos líderes no arrepentidos de la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Efesios 5, 25, 27 también enseña que la iglesia ha de ser una esposa pura para el Señor Jesucristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A pesar de la clara enseñanza bíblica a hacer lo contrario, las iglesias a lo largo de la historia han tolerado el pecado, siguiendo una norma como la de la congregación de Tiatira, cuyos miembros estaban implicados tanto en adulterio espiritual como físico. Hay un empeoramiento progresivo en las características de estas 7 iglesias, en las que se muestran como cada vez más influenciadas por el mal. Esa espiral descendente alcanza su punto más bajo en la Odisea. La frase "las profundidades de Satanás" que tenemos en el capítulo 2, verso 24, revela cuánto había descendido la iglesia de Tiatira con relación a las de Esmirna y Pérgamo. En primer lugar, la iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, es decir, de los judíos incrédulos, versículo 9 del capítulo 2. En segundo lugar, la iglesia en Pérgamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13, simbolizando la religión falsa gentil, particularmente la adoración al emperador. Y en tercer lugar, la iglesia en Tiatira se había hundido de cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. La carta a esta iglesia tiene un mensaje importante para la iglesia actual: advertirle acerca de la falsa doctrina y el pecado que no deben permitirse, incluso bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad. Pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia, pudiera parecer a primera vista que tiene
un ministerio eficaz, que crece numéricamente e incluso que tiene un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerá juicio por parte del Señor de la Iglesia. Así que vamos a comenzar con el primer punto, y el primero dice los destinatarios de Tiatira, y en primer lugar aparece el pastor de Tiatira y escribe al ángel, dice Juan. Nuevamente Jesús le pide a Juan que escriba sus palabras. En la mente de los lectores esto debe disipar la idea de que este mensaje tiene origen humano. La carta está dirigida al ángel de la iglesia. Este es el mensajero que por lo general le llevaba las palabras de Jesús a su pueblo. Ahora, como pastor, también le podría entregar esta carta especial del Salvador a la gente de Tiatira. El segundo destinatario es a la iglesia de Tiatira y escribe al ángel de la iglesia. Como es el caso de las iglesias en Esmirna y Pérgamo, la Biblia no registra nada acerca de la fundación de la iglesia en Tiatira. Según Hechos 16:14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Filipos. El versículo 15 registra que los miembros de su familia también abrazaron la fe en Cristo y fueron bautizados. Y es posible que Lidia y su familia participaran en el inicio de la iglesia en Tiatira, aunque lo más probable es que la iglesia hizo segundo como parte del ministerio de Pablo en Éfeso, de acuerdo a Hechos 19:10. El tercer destinatario es la ciudad de Tiatira y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La antigua villa de Tiatira ya desapareció y en su lugar actualmente se levanta la ciudad de Aquisar, que tiene como unos 50,000 habitantes. Está situada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo y está abierta a una muy fértil llanura. La ciudad fue fundada por Seleuco I Nicanor en los años o del año 355 al 280 a.C., uno de los 4 generales de Alejandro Magno, entre los cuales repartió su imperio antes de morir. Seleuco la pobló con soldados suyos y sus familias. En el año 190 a.C. cayó en poder de Roma. La ciudad era célebre por su comercio, sus hilaturas de lana y su tintorería. No obstante, según Plinio, los habitantes de Tiatira en general tenían fama de ser gente poco honorable. Había allí un templo erigido a Apolo, otro a Artemisa, la diana latina. Había mucho acercamiento por parte de la gente a las mujeres sibilas. ¿Quiénes eran estas? Bueno, pues eran brujas. Las iban a ver para que les dieran la buena fortuna. Por lo tanto, en esa ciudad había un gran auge de pecado en cuanto a la brujería, ocultismo y hasta satanismo. Además, todo estaba muy entremezclado. Todo se centraba en cultos y banquetes idolátricos. El que participaba y comía en esos festivales tomaba alimento como un regalo del dios correspondiente al gremio u oficio al cual pertenecía y desempeñaba. Por lo tanto, el creyente de la iglesia en Tiatira tenía una posición muy difícil porque se esperaba de él que hiciera como los demás para no ofender a los dioses. El que se mantenía fiel a Cristo arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida misma. Era una sociedad abiertamente pagana y totalmente hostil al cristianismo. Y con esto, bueno, continuamos con la descripción del Señor glorificado en el punto 2, y ahí tenemos en primer lugar la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios puede significar que Jesús se dirige a judíos en Tiatira quienes rechazaban su divinidad. Podemos compararlo con lo que dice Hebreos en el capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aunque la carta no indica nada en cuanto a la presencia judía en la ciudad, no podemos excluir su influencia. La expresión también es pertinente para la sociedad pagana de esa época, que consideraba tanto a César como a Apolo como hijos de dioses. Pero Jesús es el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, como dice la palabra, quien está por encima de todos los otros dioses. Además, los dioses hechos por las manos de los hombres no son dioses.
y para nosotros solamente hay un Dios verdadero, Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre. Él es el verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre. Sin embargo, en este pasaje, como vemos, se identifica a Jesús como Hijo de Dios, y es la única vez que aparece esta frase en Apocalipsis. Por lo tanto, el énfasis no está en su humildad, sino en su deidad, porque de su manera de llegarse a la iglesia en Tiatira no es como el compasivo sumo sacerdote, sino como un juez divino. Lo que está reservado para la iglesia en Tiatira no es consuelo, sino juicio cuando el poder divino de Cristo se mueva contra esa adúltera asamblea. En segundo lugar, vemos la descripción del Señor en cuanto a la omnisciencia de Jesús. Como el divino Hijo de Dios, Jesucristo tiene ojos como llama de fuego y su visión penetrante como de láser lo distingue de todo. Nada puede encubrirse o ocultarse de él. Al describir a Jesucristo en la gloria de su segunda venida, Apocalipsis 19:12 dice que sus ojos eran como llama de fuego, y esto se corresponde con lo que nos dice el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, versículo 6, que dice así: su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bueno, una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad o incluso entre otras iglesias, pero los ojos penetrantes del Señor Jesucristo la ven tal y como realmente es. No hay nada que podamos esconder para Él. Otro detalle que refiere a sus ojos como llama de fuego indica que Jesús tiene una mirada penetrante que puede ver con claridad la falsedad. El Señor declara lo que Juan ve en 1:14: sus ojos son como llama de fuego. Con ellos Él lo puede ver todo, escudriñarlo todo. Con ellos puede ver el corazón del hombre sin que se le escape nada. Solo Dios puede hacer eso. Por eso se presenta como el Hijo de Dios. En tercer lugar, tenemos el juicio de Jesús. La descripción de sus pies como semejantes al bronce bruñido recuerda a Apocalipsis 19:15, donde dice de Cristo que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Que los pies de Cristo resplandezcan de forma brillante semejantes al bronce bruñido describe su pureza y santidad al pisotear la impureza. Esa aterradora descripción del Señor Jesucristo debe haber creado conmoción, consternación y temor cuando se leía esta carta a la congregación de Tiatira. Vino como un entendimiento solemne para ellos, como lo debe ser para todos los cristianos que están en pecado, de que Cristo juzgará el pecado continuado y por el cual no haya habido arrepentimiento. Como dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Con esto, la iglesia de Tiatira debía atender al mensaje profético por cuanto su Señor puede entender muy bien la situación de la iglesia y además tiene toda la capacidad para hablar de modo justo a esta congregación cristiana. Y esto nos permite continuar con el tercer punto, el reconocimiento del Señor, donde observamos las cualidades de Tiatira. Dice el Señor: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Como pueden ver, el elogio es profuso, supera en gran manera al que se les hace a las iglesias de Esmirna o Filadelfia, que no recibieron crítica alguna, como sí recibieron los cristianos de la iglesia de Tiatira. Y ahí observamos que el primero de la lista es su amor. La palabra, como pueden ver, es agapeni, expresa la naturaleza esencial de Dios, y esto es característico de los escritos de Juan, siendo que también Pablo tiende a mencionar primero a la fe. A diferencia del caso de la iglesia en Éfeso, bueno, la iglesia en Tiatira no se había apartado del amor, no se había enfriado. En segundo lugar, en la lista está la fidelidad, pistín, y significa tanto fe como fidelidad. Algunos comentaristas dicen que no es seguro cómo debería entenderse aquí, otros opinan sencillamente que ha de interpretarse como fidelidad o posiblemente hasta como lealtad, lo que parece ser lo más apropiado aquí. En tercer lugar, se menciona el servicio de esta iglesia. La palabra es diaconía,
y significa la atención que se da a las carencias de las personas, y esto tiene que ver con el ministerio para satisfacer las necesidades de los hermanos de la congregación. En cuarto lugar, se hace referencia a su perseverancia, o upomone, y quiere decir mantenerse debajo de la carga y llevándola hacia adelante permanentemente. Esta no es la resignación o el rendirse a algo. Esta cualidad más bien es positiva e iluminadora, por cuanto la perseverancia surge de la fortaleza y no de la debilidad, y llega a ser parte de lo que los que solamente pueden distinguir las cosas sublimes de las pueriles. En quinto y último lugar tenemos el mejoramiento. Es ilustrativo, ¿verdad?, que se elogie el mejoramiento, y la palabra es pleiona y significa el comparativo para referir a lo mejor. Se observa una mejoría o progreso en su andar. El texto dice: tus últimas obras son mejores que las primeras, versículo 19. Siempre el Señor comenta lo positivo con el fin de edificar. Él conocía las obras de los responsables de la iglesia de la ciudad, que estaban basadas en amor y fe, así como con paciencia o perseverancia y servicio, y también le reconoce que sus obras han aumentado, es decir, han tenido un mejoramiento. Y aquí hay que entender que el Señor no solo se refiere a las obras en sí, sino a la motivación y la actitud al hacerlas, señalando que éstas han mejorado mucho. El servicio al que el Señor alude es algo más que trabajo, porque, como dice José Grau, servir representa algo más que el simple hacer. Requiere de comprensión, ternura, disponibilidad, atención, y no simple actividad. O como dice Campbell Morgan, citado por Matthew Henry: hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Y esto nos permite continuar con el punto 4, la acusación contra Tiatira. Y en el primer punto tenemos la acusación a la tolerancia a Jezabel. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Se censura la gran tolerancia de la iglesia en Tiatira al permitir que una autodeclarada profetisa engatuce a los creyentes de la iglesia a pecar. El error al que ella conducía a la congregación era el mismo del que los nicolaítas que existían en Éfeso y en Pérgamo, según Apocalipsis 2:6, 2:14, 2:15, que dice: lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaítas. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaítas. Como podemos ver ahora, el Señor tiene que reprochar lo que está mal. Evidentemente su nombre real no era Jezabel, de esta mujer, pero su actitud y obra sí lo era. Por eso el Señor la llama así, Jezabel. Sabemos quién fue Jezabel. En el Antiguo Testamento se refiere a la esposa del rey Acab, el rey de Israel. Esta mujer era considerada una mujer pagana, bruja, dominante, manipuladora y controladora, que usó a su marido para hacer su voluntad en Israel. Lo que hizo en Israel fue directamente la obra del diablo, por introducir la injusticia, la corrupción y la idolatría en la nación. Si hacemos un recuento, bueno, primeramente llevó a su marido a los cultos idolátricos y luego a toda la nación, llevando al pueblo a la fornicación espiritual, el culto a Baal, a Astarte o Astarot. Actualmente es el culto dirigido a la falsa María, la proliferación de la mariolatría. El problema es que el anciano de la iglesia en Tiatira toleraba a esa mujer en su obra de falsa enseñanza, falsa profecía y seducción dirigida a los fieles, extraviándolos a prácticas de pecado, fornicación y participación en la mesa de los demonios, lo cual Pablo enfrentó duramente en Corinto, diciéndoles: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. Y continuamos con el segundo punto, ¿verdad? La acusación contra la falsa enseñanza de Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña. Los pecados de Jezabel eran importantes. En primer lugar, se autoproclamaba profetisa, es decir, alguien que recibía mensaje directamente de Dios para comunicarlo a la asamblea. Era lo que ella decía o les decía. Jezabel se vanagloriaba de poseer un nuevo mensaje divino.
aparte de lo que ya estaba escrito. El mandato del Señor a la iglesia era que retuviera lo que ya tenía, según lo que nos dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por lo tanto, la pretensión de Jezabel era en lo absoluto falsa, seguramente producto del engaño satánico. La segunda falta grave de Jezabel fue pretender convertirse en la maestra de la congregación, incluso la que enseñaba a los siervos del Señor. Al igual que su homóloga en el Antiguo Testamento, la mujer en Tiatira que falsamente se decía profetisa, pues tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Parece evidente que esa mujer enseñaba lo que más adelante en el tiempo sería el gnosticismo, el cual considera que el cuerpo es el que peca, pero el espíritu no. Y con que el cuerpo se quedará en la tierra y el espíritu se separará de él y subirá, no hay problema. Esa es una enseñanza absolutamente diabólica. Esa mujer, como Jezabel, obraba con presunta autoridad y por tanto ordenaba a los demás lo que quería al tener gran influencia en muchos. Y todo era tolerado por el representante de la autoridad espiritual de la congregación, el cual era evidentemente que no se daba perfecta cuenta de lo que estaba ocurriendo. Si no, nunca hubiera alabado el Señor lo relatado en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esa mujer Jezabel tenía una gran apariencia de espiritualidad y de piedad en sus maneras y palabras, especialmente de cara al pastor o anciano principal. Supo ganárselo, de modo que pasaba desapercibida su maldad. Y bueno, pues esto nos permite continuar con el punto 3, la inmoralidad de Jezabel. También hay una acusación en contra de esto, y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. Jezabel se dedicaba a seducir a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La expresión mis siervos significa esclavos de voluntad propia, es decir, no eran asalariados, sino que se habían comprometido a obedecer a Dios hasta la muerte. Y la trama de Jezabel era hacer que los siervos de Dios se desviaran en dos aspectos: cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. El primero, cometer fornicación, tanto en el sentido espiritual como físico, como ya lo mencionamos. El adulterio espiritual de la falsa religión conduce inevitablemente al pecado de la misma inmoralidad física. Primero de Reyes 18:19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Con el mismo amor, pero con un espíritu de advertencia, Jesús tiene que señalar las cosas negativas que ve en Tiatira. Los buenos miembros sabían que Jesús repudiaba las falsas enseñanzas y las horribles prácticas de inmoralidad sexual en la que estaban involucrados algunos de sus miembros. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos pueden caer en la inmoralidad sexual, como podemos ver el relato en 1 Corintios 6:15 al 20, que dice así: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí tenemos también la exhortación o la acusación en contra de la idolatría de Jezabel: y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Se acostumbraba a vender en la carnicería la carne de animales que previamente había sido ofrecida a los ídolos, como podemos ver en 1 Corintios 8 del 1 al 13, aunque Pablo afirma que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, como dice 1 Corintios 8:4, también afirma que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, como dice 1 Corintios 10:20. De manera que no es de dudarse que la instigación de Jezabel
resultaba en que los siervos de Dios comieran cosas sacrificadas a los ídolos, tenía mucho que ver con la apostasía y con las prácticas satánicas. Y esto nos lleva al último punto, a la rebeldía de Jezabel. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Misericordiosamente el Señor le había dado a la falsa profetisa de Tiatira tiempo para que se arrepintiera. Pero ilustrando la triste realidad de que las personas aman las tinieblas más que la luz, como dice Juan 3:19, ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Su rudo y final rechazo al arrepentimiento la llevaría a un juicio terrible después. La expresión le he dado sugiere la extensión de la maravillosa gracia de Dios, tiempo para que se arrepienta. El arrepentimiento se dirige a Jezabel, no a la iglesia. Jezabel, sin embargo, se muestra incorregible, se niega a cambiar de rumbo. El texto dice, y no quiere o no desea arrepentirse, es decir, no desea cambiar de manera de pensar ni de actuar. El tiempo presente del verbo no quiere sugiere que Jezabel no mostraba ninguna disposición hacia el arrepentimiento, como dice Mateo 23:37, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Juan 5:39-40, que dice lo siguiente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, tendría que afrontar las consecuencias, como observa Pablo en Romanos capítulo 2, verso 5, que dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí es donde se expresa la gravedad de la queja del Señor a la iglesia en Tiatira. El pecado de la iglesia es aún más serio porque esta mujer ha sido reprendida anteriormente. Continuamos con el punto 5, la advertencia a la iglesia de Tiatira. Se habla acerca de la enfermedad de Jezabel. Mira, la postraré en cama, dice el Señor. Estas frases declaran la ejecución de la amenaza pronunciada por el Señor contra Jezabel y sus aliados. El tiempo presente del verbo yo la arrojo pudiera tener función de futuro, es decir, yo la arrojaré. Obsérvese que es el mismo Señor quien ejecuta el juicio contra Jezabel. El vocablo cama sugiere la cama de un enfermo, no el hecho de adulterio. Jezabel y sus cómplices serían arrojados en el lecho de angustia y aflicción en lugar de permitirles reposar en un sofá de pecado. Probablemente la idea es que Dios la entregaría para que fuera destruida por su propia locura y fatuidad. Aquí vemos el paralelismo de la mujer que seduce y los que son seducidos por ella. La cama en la que sufre y la gran tribulación que sufren sus seguidores. La cama en la que piensa Jesús no es una litera junto a una mesa para comer como era costumbre en las casas orientales de la época. Ni tampoco es una cama para descansar de las labores diarias. Por implicación, es una cama para pacientes enfermos como consecuencia de un estilo licencioso de vida. La mujer Jezabel estaba cosechando lo que había sembrado. Estaba postrada en una cama de sufrimiento que condujo a su eventual muerte. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros han muerto, como dice 1 Corintios 11:29-30. En segundo lugar, la advertencia es de tribulación de sus seguidores. Y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. El severo juicio anunciado incluye el ser arrojada en gran tribulación. La ausencia del artículo determinado destaca la naturaleza o la esencia del significado de la expresión gran tribulación. Es como si el Señor dijera: yo la arrojaré hacia una situación tal cuya característica es de gran tribulación. Es probable, pues, que el versículo 22 marque una transición. En primer lugar, de fornicación física a fornicación espiritual. Y en segundo, de enfermedad física a gran tribulación.
Y por último, debe notarse que el castigo recae en 3 personas o grupos. En primer lugar, Jezabel como cerebro principal de la situación. En segundo, los incautos que cometieron adulterio con ella. Y en tercero, la descendencia de Jezabel. Y a sus hijos heriré de muerte, dice el versículo 23. Cristo le promete un juicio repentino e inmediato, llama a su pecado adulterio y promete gran tribulación a los que con ella adulteran, como vemos aquí en el tercer punto, la advertencia a sus seguidores, si no se arrepienten de las obras de ella. El juicio divino estaba a punto de caer no solo sobre Jezabel, sino también sobre los que con ella adulteran. El Señor amenaza con arrojarlos en gran tribulación, no la tribulación escatológica descrita en Apocalipsis del capítulo 4 al 19, sino aflicción y problemas en su tiempo, en su momento, en el momento en el que lo estaban haciendo. Como fueron los cristianos pecadores los que habían creído sus mentiras, el Señor no amenaza con lanzarlos al infierno como hizo con la falsa profetisa. Él les promete un severo castigo y posiblemente aún la muerte física. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto, dice Pablo en 1 Corintios 11:30. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen, escribió Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 16. Y esto les pasará si no se arrepienten de las obras de ella. Esto también tiene implicación, ¿verdad?, para los hijos, porque el juicio también es para sus hijos, y a sus hijos mataré con pestilencia. Entonces, Cristo menciona a un tercer grupo que enfrenta el juicio divino al declarar a sus hijos heriré de muerte. Los hijos de Jezabel no eran hijos biológicos, sino espirituales. La iglesia en ese tiempo tenía unos 40 años cuando Juan escribió, así que la falsa enseñanza de Jezabel había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error, como hizo con Ananías y Zafira. El Señor amenaza con herirlos de muerte, literalmente matarlos con muerte. Era demasiado tarde para Jezabel. Su corazón estaba endurecido, encallecido por el pecado del que no se había arrepentido ni se arrepentiría. Pero el Señor Jesucristo en su misericordia advierte a sus discípulos que se arrepientan mientras todavía hay tiempo. Y lo mismo pasa ahora en la actualidad. Muchos hemos sido enfrentados por esto y hemos tenido que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo, pedir perdón y ser restaurados en nuestras vidas. El juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revelan una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamientos puros. Él hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia de pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros. Y esto nos permite ver el efecto de la advertencia. La ejecución de la amenaza debía producir efectos concretos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y la expresión todas las iglesias sugiere que las 7 iglesias representan a la totalidad de la iglesia. No tipifican, sino representan, puesto que ellas ya forman parte de la iglesia. Cristo recibiría gloria cuando juzgara a Jezabel y a sus seguidores. Cuando eso ocurriera, todas las iglesias sabrían que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Esa frase ofrece confirmación adicional de la deidad de Cristo, ya que se emplea también en el Antiguo Testamento respecto a Dios, como podemos ver en algunos pasajes, en Crónicas, en Proverbios. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar al pecado. Así que ese mensaje está grabado para nosotros en la iglesia del siglo XXI. También entenderían esas iglesias que no hay nada oculto de la penetrante vista del Señor de las iglesias. Eso sigue vigente. Ahora bien, no se sabe cuántos en esa congregación respondieron a la advertencia de Cristo, pero trágicamente la iglesia de Tiatira en su conjunto, al parecer, no le prestó mucha atención. La historia registra que cayeron víctimas de la herejía montanista, un movimiento dirigido por un falso profeta que reclamaba constante revelación de Dios aparte de las Escrituras y que dejó de existir a fines del siglo II. Eso incluso está ocurriendo en este siglo XXI.
Hay personas que reclaman una constante revelación de Dios aparte de las escrituras y declaran cosas que no dice la palabra. Ellos afirman muchas veces diciendo, no, y Dios me dijo, y yo declaro. Así que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Debemos de ser como los debería, escudriñar si lo que la persona o las personas dicen está en las escrituras. El Señor nos advirtió ahí en Mateo 24 acerca de estas cosas, porque Él sabía que en el futuro muchas de estas cosas iban a proliferar. Dice el Señor Jesús en primer lugar ahí, cuando le preguntan los discípulos hablando acerca de los edificios del templo, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Así que lo primero que el Señor reprende es precisamente acerca de los falsos profetas. El montanismo era una herejía de tendencias milenaristas y místicas, suscitada por Montano, que era un varón natural de Frigia en Asia Menor. Él anunció el próximo advenimiento de Cristo, el descenso de la Santa Jerusalén y la instauración del reino milenario profetizado en el libro de Apocalipsis, junto a sus discípulas Prisca o Priscila y Maximila. Él predicó una rigurosa moral, prohibiendo las segundas nupcias, es decir, si alguien se quedaba viudo, pues no podía volver a casarse. También prohibió el placer, los adornos, las artes y la filosofía. Además de eso, promovió el ayuno periódico como así también el testimonio a través del martirio. Anhelaban morir de esta manera, martirizados. Montano creía que por inspiración divina todo hombre estaba en condiciones de ser profeta, condición que él mismo creía tener. Pero recordemos que el Espíritu Santo reparte los dones como él quiere, no es a petición ni a deseo absolutamente de nadie. Una de sus doctrinas más controvertidas fue el rechazo de toda posibilidad de perdón y restablecimiento de la comunión con la iglesia de todo aquel bautizado que hubiera cometido actos impuros, de tal forma que pues esto es una falsa enseñanza. Y en sexto lugar, bueno, pues tenemos la advertencia, la rendición de cuentas, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cristo entonces dirige una palabra de aliento a los verdaderos creyentes en la iglesia de Tiatira, que no habían seguido la falsa enseñanza de Jezabel. El juicio infalible de Cristo se basaría en las obras de cada persona. Los que fueran inocentes no recibirían castigo junto con los culpables. Es un tema frecuente en las Escrituras, que cada uno será juzgado por sus propias obras. En Mateo 7:16 Jesús dijo de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Esto nos permite continuar con el sexto punto, la exhortación a la iglesia de Tiatira. En primer lugar, a guardar la sana doctrina, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. En Tiatira había un remanente de verdaderos creyentes que se habían mantenido fieles al Señor a pesar de la influencia de Jezabel y sus seguidores. Dios nunca se queda sin testigos, como podemos leer en Romanos 11:2-5, que dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, la doctrina de Jezabel o las doctrinas falsas de Jezabel. Por tanto, esta es una aplicación a los creyentes de todas las iglesias. La expresión, esa doctrina es enfática. En el texto griego, la doctrina esa era tremendamente dañina para la iglesia de Tiatira y para cualquier iglesia, para cualquier otra congregación de la actualidad.
Si lo era en aquel tiempo, bueno, pues también es muy peligrosa para las congregaciones de este siglo XXI. Después de advertir a los que practicaban las falsas doctrinas que se arrepintieran, Cristo dirige palabras de consuelo a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenían la falsa doctrina de Jezabel. Recuerda las palabras de consuelo de Dios a los de la época de Malaquías, según Malaquías 3:16, 17, que dice: cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Tenemos la exhortación a la iglesia de Tiatira a repudiar la falsa doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Cristo además definió a los verdaderos creyentes como aquellos que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Jezabel y sus seguidores decían poder estar relacionados con las mismas profundidades de los dominios de Satanás y permanecer espiritualmente ilesos. En su perversa, libertina y licenciosa falsa teología, ellos creían que podían hacerlo impunemente. Esta enseñanza previa al gnosticismo decía que se era libre para vincularse en el mundo de Satanás y participar en pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Muchas iglesias o muchas personas en la actualidad siguen creyendo estas mentiras, porque como el espíritu humano pertenece a Dios, su torcida lógica planteaba: bueno, pues qué importancia tiene si el cuerpo va a una fiesta idolátrica y participa en la inmoralidad sexual. Se creían libres para explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios. En cuanto a las profundidades de Satanás, dice Mounce, pudiera ser una referencia a la creencia de que para apreciar plenamente la gracia de Dios uno primero tiene que zambullirse en las profundidades del mal. El gnosticismo posterior se vanagloriaba de que era precisamente mediante la entrada en los dominios de Satanás que los creyentes pueden aprender los límites de su poder y salir victoriosos. Nos preguntamos, ¿cómo pueden los cristianos caer en las profundidades de Satanás? Quizás el razonamiento engañoso los llevó por este camino. Para controlar efectivamente a Satanás debes de entrar a sus fortalezas y conocer sus profundidades para que así puedas conquistarlo. Algunas personas utilizan un razonamiento similar en la guerra espiritual mal guiada de hoy día. Es muy peligroso meterse en estos terrenos. Además, lo tenemos prohibido. Si recordamos lo que dice Deuteronomio 18, en la amonestación contra las costumbres paganas, dice Moisés, o escribe Moisés: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El Señor no le permite esto a su pueblo, a su iglesia, así que es un terreno prohibido. El ocultismo no es ninguna alternativa para los hijos de Dios, para los siervos de Dios, para nadie. Así que esta es una falsa enseñanza. Es posible que Jezabel y sus seguidores constituían un grupo pregnóstico que practicaba la aflicción al cuerpo mediante indulgencias satánicas carnales, o que tal vez se consideraba que el exponerse al pecado pues constituía una señal de poseer una inteligencia superior. Todo lo contrario, la exhortación a la iglesia de Tiatira en tercer lugar los anima a confiar en Dios. Os digo, no os impongo otra carga. Es una demostración de la inconmensurable gracia de Dios. Cuando se reunieron en el concilio de Jerusalén, ahí los hermanos escribieron diciendo lo siguiente: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien.
reciban nuestro cariñoso saludo. Hechos capítulo 15 del 28 al 29. De la misma manera que el Concilio de Jerusalén exhortó a los creyentes gentiles a apartarse de la inmoralidad y la idolatría, así también el Señor exhorta a los creyentes de Tiatira a hacer lo mismo y no les impone ninguna otra carga. Además, el Señor exhorta al remanente de creyentes a retener con firmeza lo que tenían, es decir, que continuaran dando testimonio de su fe en Cristo sin claudicar. A los verdaderos creyentes que no habían experimentado ese presunto conocimiento más profundo que proclamaban esos herejes, Cristo dijo: no os impondré otra carga. Llevar la carga de ver esta evidente falsa enseñanza y esta forma inmoral de vida extendiéndose en su iglesia, y tener que soportar las constantes insinuaciones y burlas de los del partido de Jezabel, era una carga suficiente para ellos, pero no tenían que aceptarlo, como tampoco nosotros debemos hacerlo en este tiempo. Y en cuarto lugar, bueno, la exhortación es a permanecer en la fe. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había muchos fieles cristianos en Tiatira. A ellos Jesús simplemente les dice: retenedlo. No deben de dejar de hacer lo que es bueno. No se deben distraer ni desanimarse, y deben ser lo que Jesús quiere que sean y hacer lo que Jesús quiere que hagan, como está escrito en la palabra. Pero para que no se confiaran demasiado, Cristo los exhorta: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en nacer. El uso de la palabra enérgica, retener, indica que no sería fácil. La venida de Cristo, como se describe a la iglesia de Tiatira, era su venida a ellos para juicio, pero en un sentido más amplio, todos los creyentes deben seguir lo bueno, como dice Romanos 12:29. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor por nosotros. Y esto nos permite concluir con el séptimo punto, la promesa al vencedor. En primer lugar, el que guarda sus obras, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Al que venciere, es decir, un verdadero cristiano. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo y a su maldad, dice 1 de Juan 5:5. Y guardare las obras de Cristo, en contraste con los del versículo 22 que practicaban las malas obras de Jezabel. ¿Y esto hasta cuándo lo deben hacer? Hasta el fin. O sea, la obediencia debe ser inconmovible, pues esta distingue a un cristiano genuino. Y entonces Cristo le promete dos cosas, como dice el segundo punto: darle autoridad. Le daré autoridad sobre las naciones. El vencedor en 2:26 es una referencia a todo cristiano genuino, que a su vez es aquel que guarda las obras del Señor hasta el fin. Debe recordarse que el hombre no es salvo por obras, pero sí para buenas obras, como dice Efesios 2:10. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Como galardón por su fidelidad, el Señor promete dar al vencedor, en primer lugar, autoridad o potestad sobre las naciones. Y esa promesa tendrá su cumplimiento cuando el Mesías venga a establecer su reino milenario glorioso en la tierra, cuando regrese con poder y majestad, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene otra vez. Y la pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Lo estamos esperando? ¿Hay fe en nosotros? Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe en la tierra? Es decir, ¿habrá fe en gente? Una fe genuina de que Él es el que dijo que era, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice Apocalipsis. En segundo lugar, bueno, en el tercer punto también, de gobernar conjuntamente. Esta es otra promesa. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfaberero son hechos pedazos. Bueno, esta promesa es tomada del Salmo 2:7-9, que es la de la participación en el reino milenario. Los que siguen siendo fieles a Cristo, a pesar de ser golpeados y despreciados en esta vida, gobernarán con Él en su reino terrenal, milenario. Ejercerán autoridad sobre las naciones, gobernándolas con vara de hierro. Esas naciones en el reino milenario que se rebelarán contra el gobierno de Cristo y amenazarán a su pueblo serán destruidas. Esas personas que reinarán con Él protegerán a su pueblo y fomentarán santidad y rectitud. Cristo delegará autoridad en ellos, como Él también la ha recibido de su Padre. Y mi Padre no juzga a nadie, es a mí, que soy su Hijo, quien le ha dado ese poder, como dice Juan 5:22.
Y precisamente en el punto 4 tenemos de que tienen la promesa de recibir de la fuente de autoridad, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. La fuente del poder del Rey Mesías se origina en el Padre Celestial, quien ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar, como dice Juan 5:22 o el Salmo 2:7-8. La autoridad que el Hijo posee permanentemente es la misma que Él ha derramado sobre el vencedor que compartirá con el Rey Mesías la victoria sobre las naciones rebeldes. Y también les da la promesa de participar de la gloria de los redimidos. Y le daré el lucero de la mañana. Algunos expositores entienden que la estrella de la mañana mencionada aquí se refiere a la misma persona de Cristo, y quienes así piensan se apoyan primordialmente en el hecho de que Jesús se identifica a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. Jesús les ofrece una recompensa más grande que el reino. Él se ofrece a sí mismo como recompensa porque Él es la estrella de la mañana. Pero quizás sea mejor, sin embargo, entender dicha frase como una referencia a la gloria de los redimidos en el reino mesiánico. La estrella de la mañana se caracteriza por su brillante resplandor que la distingue de los demás astros del firmamento. Hay una promesa del Señor en Daniel 12:3 que tiene una proyección similar. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso dice el profeta Daniel. De modo que es preferible entender que la estrella de la mañana es la promesa de que en el reino mesiánico los justos han de brillar como estrellas, y de ser así, bueno, habría aquí un gran contraste. Y finalmente llegamos al último punto, la promesa que también es un mandato de escuchar al Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor, y tal vez ese cambio en el orden sugiera que la situación en aquella congregación era tan deplorable que solo el vencedor prestaría atención a dicho llamado, mientras que el resto de la asamblea de Tiatira tendría que enfrentarse al juicio del Señor. Las palabras o estas palabras finales, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, son un pedido a prestar atención al mensaje de la carta a la iglesia en Tiatira. Y así llegamos al resumen y conclusión de este estudio, de esta clase. En primer lugar, bueno, la iglesia de Tiatira poseía ciertas excelencias envidiables, tales como amor, fe, servicio y paciencia. Era una congregación que había crecido en la cantidad de sus obras, aunque evidentemente no en la calidad de las mismas. Muchas obras, poca calidad. Es reprochada por la tolerancia moral y por la falta del celo espiritual. Ahí está la situación. La congregación de Tiatira había dado cabida en su seno al error teológico, a la falsedad eclesial y a la idolatría. Todo esto había desembocado en prácticas repudiables que el Señor reprende enérgicamente. En tercer lugar, la apostasía practicada en Tiatira era capitaneada por una mujer que al parecer estaba implicada en actividades de ocultismo. En cuarto lugar, el Señor hace un llamado al arrepentimiento a los culpables de aquella confusión y les advierte del juicio inminente que les sobrevendría si se negaban a arrepentirse. Dentro de la iglesia de Tiatira, el Señor tenía un remanente fiel al que le promete ricas bendiciones como recompensa por su fidelidad. Entre esas bendiciones está la de disfrutar de la gloria de su reino mesiánico. El mensaje a la iglesia de Tiatira constituye un llamado a todas las congregaciones cristianas, incluso las de hoy, a mantener tanto la limpieza doctrinal como la fidelidad práctica al Señor Jesucristo. Y por último, el mensaje del Señor no es solo eclesial, sino también personal. El vencedor será remunerado y bendecido, mientras que el rebelde será castigado. Por lo tanto, esta es una oportunidad para todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. Aquellos que estamos en el camino con Cristo, bueno, pues de seguir fieles su camino, de permanecer en la verdad, de seguir con estas virtudes que nos muestra la iglesia de Tiatira, no conformándonos a las advertencias en contra de la idolatría o de las relaciones sexuales ilícitas. Todo lo contrario, así que el llamado para nosotros es a seguir viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, también es un llamado a todas aquellas personas que aún no le conocen, para que le reconozcan como su Señor y Salvador. El Evangelio está resumido de una manera muy poderosa en varios pasajes, como podemos encontrar
Por ejemplo, en 1 Timoteo, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De tal forma que nos dice también, hablando acerca de la importancia del mensaje para las personas que aún no conocen al Señor, que conozcan la gracia de Dios. Hablando de ella, Pablo también a Timoteo en 1 Timoteo 1:14, diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El llamado es al arrepentimiento y a la fe. El llamado del Señor es para todos aquellos que aún no le conocen, que sepan que el Señor les ama. Pablo, estando en una de las ciudades, ahí él hablando acerca de una inscripción que encontró, esa inscripción en Hechos 17:23, dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, él les anunciaba a Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para venir a salvarnos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el mensaje central de la palabra de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, en la cual Él derramó su preciosa sangre por nosotros, murió en nuestro lugar, murió como nuestro sustituto. Y si alguno le reconoce así como Señor y Salvador, como Dios, y le declara y le confiesa con su boca que Él es el Señor de su vida y se arrepiente de sus pecados, entonces, al poner su fe en Jesucristo, al recibirle como su Señor y su Salvador, ocurre un milagro que se le conoce como el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida. Así que este tiempo es un tiempo de oportunidad también para todos aquellos que no le conocen. Es un llamado para que vengan, y simplemente es su deber y privilegio arrodillarse delante de Dios ahí donde estén, en su recámara, detenerse en el auto o en la calle donde estén escuchando este mensaje, se detengan un momento y oren así, de la siguiente manera, diciéndole a Dios: Señor Dios Todopoderoso, reconozco mi necesidad. Sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz en mi lugar, a derramar su preciosa sangre para perdonar mis pecados, para quitarlos de mi vida. Señor, en esta hora he escuchado tu palabra y quiero decirte que me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón.
Señor, te entrego mi vida. Ven a mi vida, Señor. Yo te invito para que entres a ella y me des una nueva vida. Ayúdame a entender y comprender tu palabra. Pero quiero decirte que creo que Jesús murió por mí. Quiero decirte también que me comprometo en este día a seguirlo todos los días de mi vida, a conducirme conforme a tu palabra, a depender de ella, a buscar tu presencia cada día, Señor. Escúchame, Señor, cambia mi vida y permíteme darte la gloria y la honra, viviendo para ti, en el nombre precioso de Jesús.